Buenos días, jóvenes. Bienvenidos entonces a nuestra clase, nuestra segunda clase de la semana 7. Como recordarán, son 3 horas, así que nos vamos a conectar en 3 oportunidades. Estamos viendo la unidad 3 todavía. Nos hemos dedicado al tema del dinero y del mercado del dinero para no dejar ningún detalle importante, porque además lo vamos a necesitar de aquí en adelante. No crean que es simple capricho. También realmente esto nos falta muy poquito, vamos a hacer luego una presentación que es una transición entre la unidad 3 y la unidad 4, en el sentido de que es una presentación que tiene que ver con los aspectos teóricos, sobre todo haciendo énfasis en el largo plazo, para que cuando entremos a ver el corto plazo, que es realmente de lo que se trata, el modelo ISLM, pues cuando se hagan referencias de el largo plazo estemos todos ubicados en qué es lo que estamos hablando, ¿ok? Entonces, bueno, de eso va a versar nuestra clase de hoy. Lo primero que quiero reseñar un poco, hilando lo que estábamos haciendo la clase pasada, pero dándole un poco más de estructura esta vez, es que ya nosotros hemos hablado suficientemente de la oferta, de la demanda, de la teoría cuantitativa del dinero, y entonces nos falta entender un poco más el tema de la tasa de interés. La tasa de interés termina siendo un precio crucial en la economía y relaciona, así como el nivel general de precios y la igualdad, o inclusive no el nivel general de precios, así como en un mercado individual el precio determina la igualdad entre la oferta y la demanda. En el mundo macroeconómico no es el nivel general de precios el que determina el equilibrio entre la oferta y la demanda, jóvenes. Lo determina la tasa de interés por la igualdad entre el ahorro y la inversión. Entonces, por eso es muy importante hacer énfasis en este precio y además de cómo está relacionado el dinero, los precios y la tasa de interés. Entonces, es a eso a lo que nos vamos a buscar. Fíjense que les tengo aquí en el sentido de cómo se determina la tasa de interés. Que la tasa de interés se determina en el corto plazo de una manera, que es la teoría de la preferencia por la liquidez, y en el largo plazo, la forma como la ven los clásicos, que es de la interacción entre el ahorro y la inversión, o lo que es lo mismo el mercado de préstamos. ¿Okay? Entonces, coloco aquí. En el corto plazo, la tasa de interés se obtiene en el mercado de dinero, en el punto donde la oferta de dinero es igual a la demanda de dinero. En el mercado de fondos se logra el equilibrio con esa tasa de interés mediante la igualdad del ahorro y la inversión. Lo vamos a ver en una gráfica, es la igualdad de oferta y demanda de dinero la que genera la tasa de interés, y esa tasa de interés va a tener repercusión en el ingreso, va a tener repercusión primero en la inversión, luego en el ingreso y luego en el ahorro. Entonces se llega nuevamente a un nivel donde se igualan el ahorro y la inversión a esa nueva tasa de interés. Entonces, ¿qué ocurre en la práctica? El Banco Central mueve la cantidad de dinero de acuerdo a un objetivo de tasa de interés. Puede ocurrir en algunos países o en un momento dado que un banco central fije directamente el tipo de interés. Como pasa con todo precio de la economía, imponer un nivel de tasa de interés distorsiona las decisiones de ahorro e inversión y termina limitando el crecimiento económico. Esta es una consecuencia fundamental que hay que entender. Si no se deja fluctuar la tasa de interés, pues entonces se distorsionan totalmente las decisiones de los agentes económicos en cuanto a qué invertir y qué hacer con sus fondos, la parte del ingreso que no se consume, qué hacer con ese ahorro, y en ese sentido terminan ocurriendo decisiones que no nos conviene. Una muy importante es que se fuga ese dinero. Termina ocurriendo que las personas se van en busca de rendimientos a otros países y entonces clásicamente el ahorro es mayor que la inversión, pero porque el ahorro se está convirtiendo en una salida de capitales que está apoyando la inversión de otros países. ¿Ok? Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Sigo entonces. En el largo plazo, la tasa de interés se fija en el mercado de fondos o de préstamos, en donde la cantidad de fondos prestables que ofrecen los ahorradores se iguala con la cantidad de fondos que demandan los prestatarios para utilizarlos en la inversión. La tasa de interés que se obtiene es la tasa de interés real. ¿Okay? O sea, cuando ocurre esta relación macroeconómica, obtenemos la tasa de interés real. ¿Cómo se va a obtener la tasa de interés nominal? Bueno, va a ser la suma de la tasa de interés real que se determinó en este mercado
más la tasa de inflación, que recuerden que la tasa de inflación la determina el Banco Central. Entonces, en este periodo de la economía, estamos hablando de largo plazo, la economía está en su PIB, potencial y se cumple la dicotomía clásica o la llamada condición de neutralidad del dinero. Es decir, el incremento de la oferta monetaria solo se traduce en incremento de precios y de las variables en términos nominales, en tanto que las variables en términos reales permanecen iguales. Recuerden entonces que neutralidad del dinero significa que todo movimiento de la cantidad de dinero se va vía precios y que no hay una conexión entre la cantidad de dinero y el PIB real. Eso ocurre, repito, en el largo plazo, donde todos los precios son flexibles. Entonces, familiaricémonos nuevamente con este tema del mercado de dinero, el mercado de fondos y otro mercado del que hemos hablado mucho, que es el mercado de bonos. Entonces, de aquí en adelante hay que tener mucho cuidado y mucho interés en entender las relaciones entre las variables, porque ya hemos dejado de hablar de valores estadísticos, de variables con datos estadísticos, y nos vamos a meter de lleno a lo que son los modelos, ¿ok? Entonces, en la oferta monetaria, ya nosotros sabemos que la oferta monetaria es las monedas de billete y los depósitos en el sistema bancario y que es una política del Banco Central, ¿ok? Dentro de la demanda de dinero ya sabemos que es una función, es una variable que va a tomar sus valores dependiendo de qué pase con el ingreso y qué pase con la tasa de interés. Y con respecto a la tasa de interés, entonces estamos diciendo que hay dos tipos de determinación de la tasa de interés. La tasa de interés en el corto plazo, que tiene que ver o que se obtiene cuando se da la igualdad entre el ahorro y la inversión, perdón, cuando se da la igualdad entre la oferta de dinero y la demanda de dinero, y esa tasa es la que toma el mercado de préstamos, y en el largo plazo ocurre al revés. La tasa de interés real se determina en el mercado de préstamos y junto con el componente de inflación termina impactando la tasa de interés nominal. Entonces, lo primero que quiero ir afianzando en todas estas presentaciones de hoy es ir conociendo los mercados. Fíjense, entonces en el mercado de dinero, lo hemos visto muchas veces, está la tasa de interés, la cantidad de dinero, y donde coinciden oferta y demanda se logra el equilibrio, ¿ok? ¿Eso qué significa? Que en ese mercado también va a estar en equilibrio el mercado de fondos, es decir, va a ser igual el ahorro y la inversión, y además, desde el punto de vista de la relación entre la riqueza financiera, que como saben, una parte va a estar representada en dinero y otra en bonos, el equilibrio en el mercado de dinero significa que tenemos el equilibrio en el mercado de bonos. Dentro del mercado de bonos vamos a tener en el eje de las X los bonos, la cantidad de bonos, y en el eje de las Y los precios. ¿Qué nos garantiza estos equilibrios que están aquí y cómo funciona lo que hemos venido hablando? Bueno, supóngase que el Banco Central decide aumentar la cantidad de dinero, es decir, el Banco Central tiene la posibilidad en el corto plazo de determinar la tasa de interés. Y para eso lo que hace es que se fija un objetivo de tasa de interés. Por ejemplo, el profesor Krugman nos dice que en el caso de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos fija un objetivo de tasa de interés y su referencia es la tasa overnight, la que se prestan los bancos, y mueve la cantidad de dinero dependiendo de ese objetivo que tiene. Generalmente ese movimiento de la cantidad de dinero lo hace a través de la compra-venta de bonos o de letras del Tesoro de Estados Unidos, ¿okay? Que son los bonos a más corto plazo. Entonces, una vez que el Banco Central fija ese objetivo de que va a aumentar la cantidad de dinero, fíjense que para lograr el equilibrio tiene que desplazarse la demanda de dinero. Y eso implica que haya una caída de la tasa de interés. ¿Qué ocurre en ese sentido cuando el Banco Central mueve la tasa de interés, mueve la cantidad de dinero, y eso genera un equilibrio entre la oferta de dinero y la demanda de dinero? En el mercado de bonos, esta baja de la tasa de interés ha permitido que haya un aumento de la inversión, y con ese aumento de la inversión ha aumentado la producción de bienes y servicios, ha aumentado el consumo,
y también ha aumentado el ahorro. Entonces, gráficamente, el ahorro se desplaza, ese aumento del ahorro se señala como un desplazamiento de la curva del ahorro y obtenemos un nuevo equilibrio en este nuevo nivel de tasa de interés más bajo, donde, repito, lo que ha ocurrido es que ha aumentado la inversión, ha aumentado el Producto Interno Bruto. En ese sentido, lo que estamos hablando es de que aquí no hay neutralidad del dinero, sino que la economía no está en su PIB potencial y un aumento de la cantidad de dinero, como hay ciertas rigideces en los precios, se ha traducido en que ha ocurrido más ventas, esas ventas han estimulado a los empresarios a producir más bienes y servicios porque los empresarios se dan cuenta que la demanda está dinámica, que están bajando sus inventarios y ellos se ven motivados a aumentar la producción. Todo esto lo vamos a ver en el modelo keynesiano porque lo que opera dentro de esto es un efecto que Keynes llama el efecto multiplicador, ¿ok? Pero repito, por ahora lo que me interesa es que tengamos claro que la tasa de interés se fija en el mercado del dinero, que el movimiento de la tasa de interés va a terminar afectando la inversión y el ahorro y va a permitir que en el mercado de fondos prestables también ocurra un equilibrio entre el ahorro y la inversión, ¿ok? ¿Qué ocurre concretamente en el mercado de dinero y en el mercado de bonos una vez que el Banco Central ha decidido un movimiento de la tasa de interés? Se los estoy representando aquí arriba, fíjense. Supóngase que aquí ya ha ocurrido el movimiento de la cantidad de dinero y entonces en este punto a la tasa de interés que teníamos vigente, la demanda de dinero es menor que la oferta de dinero. Es decir, hay un exceso de oferta de dinero. ¿Qué tiene que ocurrir para que este mercado se equilibre, para que ocurra ese aumento de la cantidad de dinero que deseamos? Que la tasa de interés baje. ¿Por qué? Porque la demanda de dinero responde a lo que ocurra con la tasa de interés. Ellos van a preferir tener mayor dinero en la medida que la tasa de interés sea baja y menor dinero en la medida que la tasa de interés sea alta. ¿Dónde realmente ocurre el ajuste? El ajuste ocurre en el mercado de bonos. Es decir, lo que explica la conducta de los demandantes de dinero no se explica aquí en el mercado de dinero, sino se explica aquí en el mercado de bonos. Recuerden siempre que el stock de riqueza de un momento dado tiene las dos únicos posibles destinos. Una parte está en el mercado de dinero y otra parte está en el mercado de bonos. De manera de que estos dos mercados funcionan como paralelos el uno del otro. Entonces, siempre que se genere una condición donde la oferta de dinero sea mayor que la demanda de dinero, en el mercado de bonos vamos a tener la situación contraria. Va a haber un exceso de demanda donde la demanda de bonos va a ser mayor que la oferta de bonos. O sea, típicamente los demandantes no están en este mercado, fíjense que está aquí esta cantidad de dinero, sino que están en este mercado y están ofertando bonos, ¿ok? La cantidad de bonos que se están demandando bonos. La cantidad de bonos que se están demandando aquí supera la oferta, ¿sí? Y eso significa que entonces todas estas personas que deseen que haya una mayor oferta de bonos tienen que aceptar que haya un aumento del precio de los bonos, es decir, tienen que estar dispuestos a aceptar un rendimiento menor, ¿sí? ¿Para qué? Para que como todo mercado, los oferentes se vean motivados a, con este aumento del precio de los bonos que genera este menor rendimiento, estar dispuestos a ofrecer más bonos. ¿Por qué la relación entre los bonos o el precio de los bonos y la tasa de interés es inversa? Bueno, jóvenes, porque un bono, que ya nosotros lo hemos definido previamente, hemos dicho que es un título o valor, ¿verdad? A plazo, emitido por un gobierno o una empresa que otorga a su poseedor el derecho de percibir los intereses o una renta fija, así como el reembolso del capital cuando termine el periodo. O sea, vamos a tener un bono, los bonos no son nominales, no están a nombre de nadie, sino son un instrumento, un papel que tiene un valor inicial, un valor facial de ese bono, y ese bono usted lo compra con la idea de tener alguna rentabilidad con él. En el momento que se compra el bono, se obtiene o se recibe a una tasa de interés determinada. Al final,
la compraventa de bonos va a llevar a que este precio del bono varíe. Este precio del bono va a variar dependiendo de cuál sea el apetito que haya por esos bonos, ¿sí? Siempre que el apetito por esos bonos sea muy alto, pues entonces vamos a tener que va a aumentar el precio de los bonos, ¿sí? En cambio, si estamos en una situación en la cual no se están demandando suficientes bonos, pues entonces eso va a ocurrir una caída en el precio. Al final, jóvenes, este instrumento de los bonos tiene dos formas de rentabilidad. O usted consigue la rentabilidad con una mayor tasa de interés, o usted consigue la rentabilidad con un precio mayor del bono. ¿Me explico? O sea, eso es lo que hace atractivo este mercado. Entonces, en esta situación en la cual tenemos un exceso de demanda de bonos, repito, los demandantes están dispuestos a obtener un menor rendimiento, a que la tasa de interés baje, y en la medida que esa tasa de interés empieza a bajar, empezamos a ver cómo los demandantes se pasan del mercado de bonos al mercado de dinero. Es decir, todo este desplazamiento de aquí, de la demanda de dinero, todo este aumento que ha tenido que ocurrir en la demanda de dinero para que se vuelva a equilibrar con la oferta de dinero, ha ocurrido porque en este mercado las personas se han venido desde el mercado del dinero desde el mercado de bonos hacia el mercado de dinero, ¿sí? Entonces, esta relación entre estos dos mercados es importante tenerla presente, porque no se trata de que el Banco Central imponga la tasa de interés, no. De lo que haya en el mercado, de la situación que haya en el mercado, los demandantes van a decidir cómo actuar con respecto a si hay un exceso de dinero o hay un déficit de dinero, que es todo lo contrario cuando la política monetaria es contractiva. Repito nuevamente, puede ser que el Banco Central no respete este funcionamiento del mercado y establezca la tasa de interés, por supuesto que sí. En el caso de Venezuela, generalmente el Banco Central ha mantenido bastante baja la tasa de interés. ¿Cuál ha sido la consecuencia de eso? Repito, jóvenes, que no hay el suficiente estímulo para el ahorro y que los fondos que terminan generándose terminan en el resto del mundo, terminan convirtiéndose en salida de capitales. Obviamente otra variable que tiende a ajustarse muchísimo es la paridad del tipo de cambio, porque todo ese dinero adicional va al mercado cambiario y luego sale en forma de salida de capital. Hay otros países, por ejemplo Estados Unidos, si uno ve la, ¿cómo se llama?, variación de la inflación, también ve que varía la tasa de interés en una relación proporcional muy parecida, es decir, se mantiene el movimiento de la tasa de interés para que se preserve el valor de la moneda y aun cuando haya inflación, y no dejar que ocurra una situación donde la tasa de interés sea negativa, porque si la tasa de interés real es negativa, pues no se tiene para nada el incentivo de ahorrar, de invertir y de que haya crecimiento económico. ¿De acuerdo? ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Se entendió esta relación? Es cuestión de irla masticando poco a poco, jóvenes, ¿ok? Tampoco esto es una cosa que se comprende en una sentada. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Me escucha, profe? Sí, ¿cómo no? Dime, Daniel. No entendí muy bien las consecuencias de que el Banco Central mantenga baja la tasa de interés. Fíjate, este es un precio importantísimo. Si quieres, vamos a pasar a la segunda presentación, porque allí se ve bastante bien. Déjame compartir pantalla e irme a la otra presentación. Me avisan cuando ya vean la presentación. Sí, sí se ve. ¿Ya la ven? Perfecto. Fíjate. Nosotros tenemos aquí esta relación, ¿sí? Donde está la tasa de interés nominal como el resultado de la tasa de interés real más la inflación. Si nosotros de aquí despejáramos la tasa de interés real, tendríamos que la tasa de interés real sería la tasa de interés nominal
menos la inflación, ¿ok? Al final, las personas se van a sentir estimuladas a ahorrar, ¿sí? En la medida que la tasa de interés sea atractiva. Y en el caso de la inversión, los inversionistas van a querer invertir en la medida que la tasa de interés real sea atractiva, ¿ok? O sea, al final, recuérdense que esto es un proceso de formación y acumulación de capital. Y es la acumulación de dinero lo que permite crear los negocios que van a generar mayor producción de bienes y servicios. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Fíjate, un banco que se Sí, encuentre en una situación de inflación, ¿sí? Lo más lógico que es que esa situación de inflación se traduzca en un aumento de la tasa de interés. Va a haber presiones para que aumente la tasa de interés. Bueno, porque los agentes económicos buscando sus rendimientos, ¿sí? Van a terminar presionando para que haya un aumento de la tasa de interés. ¿Qué ocurre si tú decides, como hacen con el mercado de bienes, no permitir que este precio fluctúe? ¿Sí? Termina generando que en términos reales esta tasa de interés sea negativa. ¿Sí? Porque resulta que tú fijas la tasa de interés nominal, ponte tú en un 20%, pero la tasa de inflación fue un 50%. ¿Qué ocurrió con el dinero en términos reales? En términos reales, ese dinero se perdió valor, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre cuando tú permites que esto pase? Bueno, que si se generan excedentes de ahorro, no se quedan en esta economía, mamá. Terminan yéndose al resto del mundo buscando rendimiento en otros países que sí van a tener tasas de interés reales positivas. ¿Lo ves? sí, profe, ahora sí. No. Perfecto. Entonces, fíjense, repito lo que dije al principio, necesitamos hacer una transición entre lo que es estos aspectos monetarios, lo que son los aspectos reales, ya no desde el punto de vista estadístico, sino desde el punto de vista teórico, porque todos esos elementos los vamos a visualizar en el corto plazo cuando vemos el modelo ISLM, que al final el modelo ISLM lo que es una forma distinta de ver la demanda agregada. Un enfoque donde la demanda agregada es la que va a determinar el ingreso de la economía. Una cosa totalmente diferente a lo que ocurre en el largo plazo, donde la demanda agregada, donde el PIB real, quien lo determina es la oferta agregada. Entonces, esas diferencias hay que irlas teniendo desde el principio lo más claras que se puedan para que se pueda entender las relaciones entre las variables y cómo funcionan los modelos. Por eso es que de aquí en adelante yo les recomiendo, sobre todo a mis estudiantes de economía, que ya sí estemos con un seguimiento más cercano con el libro de Mankiw, para que podamos ir profundizando en todos estos aspectos, ¿ok? Entonces, ¿qué me interesa ir desarrollando como aspectos teóricos? Bueno, recordar que tenemos esta teoría cuantitativa del dinero, que esta teoría cuantitativa del dinero nos permite ver si nosotros establecemos que la velocidad del dinero es constante, nos permite tener una relación proporcional entre el crecimiento de la cantidad de dinero en términos reales, que ya la tenemos que ir ubicando como la letra L, o sea, siempre que damos la L, que tiene que ver con el término liquidez, estamos hablando de la demanda de dinero en términos reales. Y va a haber una proporcionalidad en el crecimiento de la demanda de dinero cuando aumenta el ingreso. Explicándonos entonces que efectivamente se demanda dinero para hacer transacciones económicas. También la teoría cuantitativa del dinero nos va a permitir establecer que si esta velocidad del dinero es constante y este ingreso viene dado por la combinación de capital y trabajo, todo movimiento de la cantidad de dinero afecta al PIB nominal. ¿Ok? Y eso significa que afecta o determina el nivel general de precios. ¿Por qué determina el PIB, el nivel general de precios? Porque el nivel general de precios resulta de dividir el PIB nominal entre el PIB real. ¿Ok? Entonces,
En esta situación donde la velocidad del dinero es constante, repito, se cumple la neutralidad del dinero. La cantidad de dinero no le hace nada al crecimiento económico. Todo aumento de la cantidad de dinero se va vía precios. Eso significa que la forma de la oferta y de la demanda agregada es la siguiente. La oferta agregada es una línea vertical donde este nivel de producción de bienes y servicios lo han definido los empresarios con la combinación de capital y trabajo, y todo movimiento, ¿sí?, del PIB nominal, todo movimiento de la cantidad de dinero genera un movimiento del PIB nominal, pero no del PIB real. Entonces, la demanda agregada va a tener esta forma dependiente negativa y va a haber aquí que cada vez que haya un aumento de la cantidad de dinero va a ocurrir un desplazamiento de la demanda agregada, y al final lo que significa es que se va a traducir en un incremento de los precios. Entonces, cada vez que aumentemos la cantidad de dinero, vamos a generar aumento de precios. Es decir, cada vez que aumentamos la cantidad de dinero, vamos a generar inflación. En ese sentido, la teoría cuantitativa del dinero apoya dos cosas. Uno, que el Banco Central define el PIB nominal y el nivel general de precios. Dos, que el Banco Central define la inflación cuando aumenta la cantidad de dinero. ¿Hasta allí vamos bien? ¿Vamos claro? Esto ya lo hemos visto, ¿sí? Luego queremos ver la relación que hay entre la inflación y la tasa de interés, ¿ok? Y esa relación entre la inflación y la tasa de interés no la explica el profesor Fisher, o el efecto Fisher. ¿Qué estableció Fisher o qué entendió Fisher? El profesor Fisher, para el profesor Fisher, la tasa de interés nominal se obtiene a partir de la tasa de interés real y de la tasa de inflación. La tasa de interés real se obtiene en el mercado de fondos, donde se iguala el ahorro con la inversión. Repito, vamos a tener un mercado de fondos, va a estar por un lado la oferta de fondos, todos los fondos, no estamos hablando de los bonos, sino todo el dinero que se presta. Va a estar por un lado el ahorro, va a estar por otro lado la inversión, y de esa interacción entre prestatarios y prestamistas vamos a obtener la tasa de interés real. Allí se ponen de acuerdo a ese nivel de tasa de interés cuál es la cantidad que están dispuestos a ofrecer los ahorradores y cuál es la cantidad de dinero que están dispuestos a demandar los inversionistas. ¿Ok? Esa es la tasa real, y la tasa de inflación ya hemos dicho que la determina el Banco Central. Lo que hace el profesor Fisher es establecer un esquema de proporcionalidad en estas variables. Entonces, ¿qué nos dice el profesor Fisher? Que un aumento de la cantidad de dinero va a provocar un aumento de la tasa de inflación en la misma proporción. Suponga que esto es 1%. Esto es lo que establece precisamente la teoría cuantitativa del dinero. Y luego este aumento de la inflación va a generar un aumento en la tasa de interés. Por eso es que, repito, en un mercado donde el precio de la tasa de interés no esté amarrado, no esté impuesto por el Banco Central, siempre que aumenta la inflación, uno debería esperar un aumento de la tasa de interés en términos nominales. Luego viene otro elemento que es fundamental, y es el incorporar el tema de las expectativas en las decisiones de los agentes económicos, ¿ok? Y entonces, eso es lo que ocurre en esta parte siguiente. Nosotros vamos a tener un tipo de tasa de interés nominal ex ante y un tipo de tasa de interés nominal spot. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que los agentes económicos no esperan el resultado de las variables, sino que se hacen sus expectativas de cuánto va a ser la inflación, y la tasa de interés nominal va a recoger esas expectativas, si se deja fluctuar, obviamente, ¿no? La tasa de interés nominal va a incluir esas expectativas de los agentes económicos. En la tasa de interés real, repito, se va a generar en el mercado de fondos. Entonces, fíjense lo que les tengo aquí. Si bien el tipo de interés nominal varía en función de la inflación, debemos incorporar un elemento más a esta relación.
Los agentes económicos toman en cuenta la inflación esperada, por eso esto de EPI, a la hora de tomar las decisiones, porque esto incidirá en sus costos o ganancias. Si usted calcula bien la tasa de inflación esperada y resulta que la tasa de interés real fue igual, perdón, que la inflación real o la inflación que finalmente se dio fue la que usted proyectó, usted va a ser exitoso o va a tener rentabilidad en sus decisiones de inversión. Si usted se peló, por decirlo en términos criollos, y la tasa que usted esperaba de inflación está por debajo de la tasa de inflación que finalmente ocurrió, obviamente eso va a tener efectos sobre sus rendimientos. Entonces, lo que ocurre es que hay especialistas, ¿verdad?, que están todo el tiempo mirando hacia dónde puede ir la tasa de inflación. Entonces, es lo que les pongo aquí. Por ejemplo, los inversionistas de la Bolsa de Valores están muy pendientes de las decisiones de los bancos centrales en cuanto a la tasa de interés objetivo y de la inflación. En Estados Unidos hay profesionales especializados en interpretar los mensajes de la FED, que es la Reserva Federal de Estados Unidos, porque interpretar correctamente la evolución de la inflación permitirá comprar y vender bonos al ritmo que garantice el mayor rendimiento. Recuerde que un especulador gana cuando compra barato y vende caro. Entonces, vamos a tener a personas, obviamente son personas que están dedicadas a este tema de la rentabilidad, ¿ok? Entonces, como ven, existe una estrecha relación, repito, entre el dinero, la inflación y la tasa de interés. Pero además la cosa se vuelve una relación de causalidad mutua, donde se terminan afectando todas las relaciones. Entonces, eso es lo que quiero dejar sentado aquí. Fíjense, nosotros ya hemos expresado que hay una relación inversa entre la tasa de interés y la demanda de dinero, ¿ok? En ese sentido, esto ocurre y la demanda de dinero va a responder a lo que ocurre con la tasa de interés nominal. En el mercado de dinero vamos a tener que la demanda de dinero la oferta de dinero la podemos ver así, M sobre P. Esto significa que cuando nosotros vemos M sobre P, esta es la oferta real. Siempre M sobre P va a ser la oferta real, jóvenes. Porque cuando veamos la demanda de dinero en términos reales, la letra que va a tener es la L. De hecho, para decir que el mercado está en equilibrio y que la oferta de dinero es igual a la demanda de dinero, la ecuación que vamos a ver es M sobre P igual a L, ¿ok? Entendido esto, repito, como la oferta de dinero y esta demanda de dinero, entonces está en función del ingreso, del PIB real y de la tasa de interés, ¿ok? Si esto lo combinamos con el hecho de que la inflación real se origina en el mercado de fondos y la inflación nominal es la suma de estas dos inflaciones, tenemos estas relaciones que están aquí. Entonces, escuchen. La oferta y la demanda de dinero determinan el nivel de precios, ¿ok? El asunto de los precios es un asunto monetario. Las variaciones del nivel de precio establece la inflación. La inflación también es un fenómeno monetario. La tasa de inflación influye en el tipo de interés nominal. No es lo único, ¿verdad? También está la tasa de interés real. El tipo de interés nominal varía en función de la inflación esperada. O sea, no estamos hablando de la inflación en el momento, sino qué esperan los agentes económicos que ocurra con la inflación. Se incluye la parte de las expectativas. El tipo de interés nominal afecta a la demanda de dinero. Finalmente volvemos a esta relación que está aquí y entonces la demanda de dinero se vuelve a relacionar con la oferta de dinero e incide en los precios. Lo que quiero dejar señalado aquí, que lo tiene el profesor Mankey, obviamente no es una inquietud mía per se, es que el tema de la relación entre el dinero, los precios y los tipos de interés es un tema de causalidad doble, donde se interconectan las variables no en una sola dirección, sino en ambas direcciones. Entonces, en este sentido, este esquema permite resumir lo que estamos viendo. Vamos a tener por un lado la oferta monetaria, vamos a tener por otro lado la demanda de dinero y el nivel de precios y la inflación como un fenómeno monetario, ¿sí? Luego, esta tasa de inflación va a tener impacto sobre la tasa nominal, pero resulta que la tasa nominal
puede entonces generar o va a generar reacciones en la demanda de dinero. ¿Ves? Entonces, repito, aquí hay una mutua causalidad donde la demanda de dinero va a terminar interactuando para generar la tasa de interés y luego la tasa de interés también va a modificar la demanda de dinero. Eso lleva entonces, además, si yo le incluyo la inflación esperada, a que los efectos sobre los precios y la inflación no incluyen solamente el tema de lo que ocurre en el momento con las variables, sino el tema de las expectativas. En definitiva, jóvenes, lo que resume el profesor Mankey es que la oferta monetaria presente y la oferta monetaria que pueda ocurrir en el futuro y la cual los agentes económicos van a tratar de intuir, ambas tienen impacto sobre el nivel de precio y sobre la inflación de hoy. ¿Ok? Entonces, como ven, es una relación bastante compleja entre las variables. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguien quiere preguntar algo o hacer algún comentario? Cuando se estén leyendo esto, sobre todo me interesa que ubiquen los términos. ¿Qué, perdón? Disculpa que no te escuché, ¿puedes repetir? Yo tenía una duda, quería saber si que cuando la gente especula con esa tasa de interés, ¿eso afecta a la economía? Por supuesto, por supuesto. O sea, al final hay una retroalimentación allí de lo que ocurre. Claro, el Banco Central tiene parte para influir en el tema de la... Por eso es que es tan importante que el Banco Central tenga una percepción y que los agentes económicos confíen muchísimo en el Banco Central, porque en la medida que sea creíble la política económica del Banco Central, en la medida que haya estabilidad, el tema entre la inflación esperada y la inflación real, que ocurre definitivamente, no va a generar mayores distorsiones porque el diferencial no va a ser tan alto. ¿De acuerdo? Es parte de lo que uno termina, Claro. cuando todo está tan distorsionado, es parte de lo que uno termina diciendo, Dios mío, pero ¿cómo puede llegar a ocurrir que una tasa de inflación tenga una variación porcentual en billones a lo largo del tiempo? ¿Sí? O sea, esto es algo que tú podrías considerar impensable, imposible, y ocurre. Ocurre porque esto se termina convirtiendo en una espiral de locura, donde todos los desequilibrios terminan porque al final la economía se ajusta, siempre se ajusta. Entonces, ustedes siempre van a encontrar que los precios hay que entender las señales de los precios y respetar las señales de los precios. No caerle a golpe a los precios para que los precios nos obedezcan. Los precios nunca nos van a obedecer, ¿sí? Entonces, usted puede tener un control de precios de los bienes y servicios. Bueno, eso le va a generar unas fuertes limitaciones del lado de la oferta. Esas limitaciones del lado de la oferta le van a generar entonces un incremento de la inflación, ¿sí? Es decir, usted puede tratar de que los precios individuales de los bienes y servicios, usted dice, no, el café va a valer tanto y el pollo va a valer tanto y la harina pan va a valer tanto. Muy bien. Eso genera restricciones del lado de la oferta, que al final, en cualquier crecimiento de la demanda agregada, se va a generar la inflación, ¿sí? No solamente por un tema de que el Banco Central genere mayor cantidad de dinero, sino también porque el ingreso se va a ir directamente a la inflación. Entonces, usted va a tener inflación. Esa inflación, además, si usted permite que la tasa de interés fluctúe, le va a generar tasa de interés altísima que le van a fomentar el ahorro, pero le van a perjudicar la inversión. Ah, bueno, usted decide que no, que va a controlar la tasa de interés, termina entonces generándosele una presión en el mercado cambiario, termina ocurriendo todo el ajuste en el tipo de cambio. Ah, que yo voy a controlar el tipo de cambio, se crean los mercados paralelos. Y obviamente se crean los mercados paralelos en todos los mercados, ¿sí o no? Entonces, es realmente importante entender todas esas relaciones que ocurren entre las variables y entender que el tema de los precios es importante respetar el tema de los precios, ¿sí? ¿Estamos bien? Perfecto, profe. Ok.
Entonces, fíjense, en ese sentido quiero volver a leer con calma la dicotomía clásica y la neutralidad del dinero, porque repito, ya todo esto, fíjense que en la guía les coloqué variables reales y el papel de la tasa de interés, economía en el largo plazo, ¿sí? Entonces, vamos otra vez con calmita, como dicen, y sobre todo entendiendo las variables. Se consideran variables reales a todas las variables medidas en unidades físicas, como el PIB real. Sabemos que el PIB real está medido en unidades físicas porque las cantidades del periodo T son valoradas a los precios de un año base, ¿ok? Tenemos el stock de capital, así como también los precios relativos. ¿Cuáles son los precios relativos, jóvenes? El salario real, el tipo de interés real y el tipo de cambio real. Lo que pasa es que generalmente los lineamientos de la macroeconomía son que vamos primero a una economía cerrada, entendemos las relaciones en una economía cerrada y después vamos a una economía abierta, ¿ok? Pero entonces en ese sentido, así como existe tasa de interés nominal, existe tasa de interés real. Así como existe salario nominal, existe salario real. Y así como existe tasa de interés nominal, tasa de cambio o tipo de cambio nominal, existe tipo de cambio real. ¿Cuál es la variable que ajusta para llegar a esos términos reales? Los precios de esas variables, ¿ok? Entonces, en ese sentido, el PIB real es la cantidad de bienes y servicios producidos en un año. El stock de capital, esa famosa K, es la maquinaria y equipo, las estructuras existentes en un momento determinado. Fíjense que el salario real, ¿cuál va a ser el salario real? Va a ser la productividad marginal de trabajo entre el precio, ¿sí? El salario real, el salario real va a ser W entre P y eso va a ser igual a la productividad marginal del trabajo, ¿sí? Entonces, ¿cómo entendemos esto? Bueno, el salario real es la cantidad de producción que obtiene cada trabajador por cada hora de trabajo. Repito, esto es W entre P igual a productividad marginal del trabajo. La tasa de interés real es la cantidad de producción que obtiene hoy una persona. La tasa de interés real es la cantidad de producción que obtiene una persona en el futuro prestando una unidad de producción hoy. Por eso es que dice que estos son los precios que relacionan el presente con el futuro. O sea, usted lo que hace es que deja su producción en ahorro, ¿sí? En ahorro que le va a prestar a los agentes económicos para usted poder obtener un beneficio que le permita consumir en el futuro, ¿ok? Visto de esta forma, las variables reales no son impactadas por el dinero. Se dice entonces que el dinero es neutral. Estamos entendiendo entonces que todo el efecto se lo llevan los precios y que entonces existen unas variables reales y unas variables nominales, ¿ok? El dinero solo crea variables nominales como el nivel general de precios, la tasa de inflación y el salario monetario. Por eso el concepto de variables nominales están expresadas en dinero. El salario son 800, 900 mil bolívares al mes y ese tipo de cosas, ¿no? Esta distinción entre variables reales y nominales se llama dicotomía clásica. Para que se cumpla la neutralidad del dinero, todos los precios tienen que ser flexibles. Entonces recuerden, este ajuste de que toda la cantidad de dinero no tenga ningún efecto sobre la producción de los bienes y servicios ocurre si y solo si la economía está en su PIB potencial. No hay recesión, no hay un PIB real por debajo del PIB nominal. Del PIB potencial. En el corto plazo, donde no todos los precios son flexibles, por eso que al final la diferencia entre corto plazo y largo plazo tiene que ver con los precios, no se da la neutralidad del dinero. Allí el aumento de la cantidad de dinero puede afectar las variables reales. La manera como se da ese proceso es a través de una concepción de la demanda agregada muy distinta a como la ven los clásicos. La demanda agregada se deriva del modelo ISLM. Repito, en el modelo ISLM, que es el que vamos a ver en la unidad 4,
se cambia totalmente el concepto de los clásicos, se obtiene de una manera distinta la demanda agregada y la demanda agregada es la que va a determinar la producción de bienes y servicios en la economía. Y eso puede ocurrir si y solo si hay capacidad ociosa y entonces los empresarios están allí para responder a lo que diga la demanda. Si la demanda está activa, producen más. Si la demanda se estanca, producen menos. ¿Okay? Ahora sí quedó mejor entendido el tema de la dicotomía clásica, el tema de las variables reales y las variables nominales, jóvenes. Siempre guíense por la diferencia entre PIB nominal y PIB real, donde el PIB nominal tiene la variación de los precios y el PIB real no tiene la variación de los precios, ¿sí? Profe, dijo que el PIB real no puede ser menor que el PIB potencial, ¿no? No. Que para que estemos en el corto plazo, el PIB real tiene que estar por debajo del PIB potencial. Porque si el PIB real, esa producción de bienes y servicios, es el PIB potencial, es decir, todos los precios son flexibles y se alcanzó el máximo valor, se cumplen los supuestos de la escuela clásica. Y entra a operar con toda su capacidad teórica para explicarlo en la neutralidad del dinero, ¿sí? O sea, pasa lo que dicen los clásicos, que las variables reales van por una vía y las variables nominales van por la otra. Ok. Vale, gracias. Ok. Bueno, entonces, en ese enfoque que estamos viendo, vamos a ver ahora el tremendo impacto que tiene la tasa de interés para lograr el equilibrio en la economía, y para eso, entonces, vamos a arrancar, como hace la teoría económica, con el modelo de cómo funciona el mercado consolidado en términos reales y desde el mercado sin sector externo y después el mercado con sector externo. Entonces tenemos el modelo de equilibrio macroeconómico de la economía. Primero vamos a verlo en una economía cerrada con sector público, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta son los supuestos. Entonces, fíjense, el primer supuesto, no se toma en cuenta el dinero. No hay, se cumple el tema de la neutralidad del dinero. No hay posibilidades de que la cantidad de dinero tenga injerencia en la economía real. No hay comercio con otros países. Eso es lo que significa economía cerrada, ¿ok? Que esta economía no está con otros países. No hay desempleo, jóvenes. El hecho de que no haya desempleo significa esto, que la economía está en su PIB potencial, ¿ok? El capital es fijo, estamos hablando de que no hay aumento de la cantidad de trabajo y de la inversión al mismo tiempo, y todos los precios son flexibles. Simplemente estamos en la función de producción y estamos en la parte máxima de la función de producción, ¿sí? Entonces, desde la parte de la función de producción ya la hemos visto muchas veces, así que solamente me quedo con esta ecuación que está aquí, jóvenes. De la función de producción se desprende que la productividad marginal del trabajo es igual al salario real. Que cuando esta igualdad se cumple, el empresario determina Y. Ya no le decimos PIB real, sino le decimos directamente Y, ¿ok? Ya la Y o la Y nos va a señalar que esa es la producción de bienes y servicios. Aquí. Esta producción de bienes y servicios, y esa producción de bienes y servicios se ha determinado en el mercado de factores productivos y se ha contratado mano de obra hasta el punto en el cual la productividad marginal del trabajo sea igual a W entre P, es decir, al salario real. Esto es un dato que viene dado. Del lado de la demanda, ¿cómo ocurren las cosas? En cuanto a la asignación de la producción por el lado de la demanda, acuérdense que por el lado del ingreso, esta es la combinación de capital y trabajo para obtener el ingreso, y por el lado de la demanda es cómo se gasta este ingreso. Este ingreso es gastado por los hogares con la variable consumo. Ya la variable consumo no va a ser un dato, la variable consumo va a ser una variable endógena que se determina dentro del modelo, y el consumo va a ser
una función que depende del ingreso disponible. ¿Cómo va a ser el ingreso disponible? La diferencia del ingreso menos los impuestos. Y esto va a ser una proporción en la cual el consumo va a aumentar en la medida que aumenta el ingreso disponible. Esta proporción más tarde en el modelo ISLM la vamos a identificar como proporción marginal a consumir, ¿ok? O propensión marginal a consumir. Entonces, repito, el consumo ahora es esta ecuación que está aquí. En el caso de la inversión va a ser una decisión de las empresas y esa decisión de las empresas va a depender de la tasa de interés. Por su parte, si nosotros nada más tomamos en cuenta el consumo y la inversión, estamos hablando de la economía privada, ¿ok? Si además nosotros incluimos el Estado, estamos hablando de una economía cerrada mixta. En ese sentido, el Estado incorpora dos variables, el gasto y los impuestos, ¿verdad? Ya lo sabíamos. El gasto va a estar incluido del lado de la demanda y va a ser una variable que viene dada, es decir, el gobierno va a decidir cuánto va a gastar y cuántos impuestos va a cobrar en la economía. En ese sentido, la variable impuesto, la variable gasto, la variable ingreso son variables exógenas. La variable consumo y la variable inversión son variables endógenas. ¿Cómo nos queda representado esto? Entonces nos queda representado lo que les estoy diciendo. Con esto indicamos que las empresas deciden qué producir. Este es el ingreso, el techito significa que viene dado y que es una función de la combinación de capital y trabajo, que el consumo y la inversión son variables endógenas, la inversión dependiendo de la tasa de interés y el consumo dependiendo del ingreso disponible en una proporción, y el gobierno decide de forma autónoma qué va a hacer con el gasto y con los impuestos, quiere decir que estas variables también van a tener su techito. ¿Ok? El equilibrio, ¿dónde se logra? Siempre decimos que el equilibrio se logra donde el ingreso es igual al gasto. ¿Ok? Es decir, donde la oferta agregada es igual a la demanda agregada. Ahora el consumo tiene esta forma, la inversión tiene esta forma y el gasto tiene esta forma. Si nosotros hacemos lo que siempre hemos hecho de al ingreso restarle el consumo, ¿verdad? Nosotros llegamos a esta igualdad, donde el ahorro es igual a la inversión. Y ahora tenemos que el ahorro es igual a la inversión en una determinada o a una determinada tasa de interés. Entonces, al final, lo que estamos diciendo es que la tasa de interés real se mueve hasta lograr el equilibrio entre el ahorro y la inversión, y que cuando tenemos ese equilibrio entre el ahorro y la inversión, tenemos ese equilibrio entre la oferta agregada y la demanda agregada. ¿Ok? Entonces dice, recordemos que esta es la versión clásica. La tasa de interés se obtiene en el mercado de fondos prestables y hay un nivel de tasa de interés que equilibra el ahorro con la inversión. Recuérdense, jóvenes, que entonces la tasa de interés está del lado de la demanda agregada, porque la inversión forma parte de la demanda agregada. Entonces, en ese sentido, fíjense lo que dice aquí. Cuando el interés es muy alto, la oferta agregada es mayor que la demanda agregada. Por el contrario, si el interés es muy bajo, la oferta agregada es menor que la demanda agregada, porque cuando el interés es bajo, la demanda agregada y la inversión va a estar creciendo muchísimo, ¿sí? Precisamente porque hay una relación inversa entre la inversión y la tasa de interés, y cuando la tasa de interés es muy alta, la demanda agregada va a estar un poco deprimida porque la inversión va a ser baja, producto o respondiendo a esta tasa de interés alta. El equilibrio, es decir, se logra esa compensación o ese finalmente coincidencia entre los intereses de los prestamistas y de los prestatarios cuando llegamos a este nivel de tasa de interés. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Al tipo de interés de equilibrio, el deseo de los hogares de ahorrar es igual al deseo de las empresas de invertir. La actuación del gobierno modifica el ahorro y provoca movimientos en la tasa de interés. O sea, ¿cómo va a actuar aquí el gobierno? Bueno, si el gobierno decide
aumentar el gasto o reducir los impuestos, el gobierno va a terminar afectando el ahorro de la economía y entonces eso va a generar una nueva situación de equilibrio por actuación del gobierno. ¿Ok? Ahora veamos el modelo incluyendo las exportaciones y las importaciones. Bueno, las exportaciones van a ser una variable exógena, las importaciones van a ser una variable endógena que depende, o bueno, aquí la vamos a dar como una variable exógena. En el modelo de ISLM sí es una variable que depende del ingreso, pero aquí la vamos a dejar exógena. Entonces, fíjense, ¿a dónde vamos a llegar? Vamos a llegar a una relación donde si yo tengo por un lado el ingreso y por el otro lado los componentes del gasto, la diferencia entre el ingreso y lo que yo gaste va a ser el saldo de las exportaciones netas. Entonces, si el ingreso de la economía, este que está aquí, es mayor que la demanda agregada interna, es decir, la suma del consumo más el gasto más la inversión, las exportaciones netas son positivas. Si el ingreso es menor que el gasto interno, las exportaciones son negativas. Esta relación que está aquí es la misma que nosotros ya hemos visto, pero en vez de ver el ingreso y la demanda agregada interna, repito, la demanda agregada interna es consumo más gasto más inversión, lo vemos con, sacamos el ahorro, tenemos la inversión y lo vemos con la diferencia del ahorro y la inversión. Fíjense que dice, es de forma análoga. Ya nosotros hemos visto que cuando el ahorro es mayor que la inversión, las exportaciones netas son positivas y que cuando el ahorro es menor que la inversión, las exportaciones netas son negativas y al final lo que ha ocurrido es que este proceso de inversión ya no necesita solamente del ahorro nacional para que pueda producirse, sino que puede ocurrir o que si el ahorro fue mucho menor, obtuvimos fondos del resto del mundo para cubrir la inversión, o si por el contrario el ahorro fue mucho mayor que la inversión, bueno, esos fondos se fueron al resto del mundo a financiar otras economías. Lo que estamos haciendo, repito, es ver lo mismo que hemos visto desde el punto de vista estadístico. Obviamente las estadísticas se montan basado en aspectos teóricos, pero lo estamos haciendo con el modelo ya como tal, ¿ok? Es decir, viendo cómo reaccionan los agentes económicos y cuáles son las variables de cada agente económico. Fíjense ahora el tema de la tasa de interés y en una economía abierta. En una economía abierta ya nosotros tenemos dos tasas de interés. La tasa de interés real interna y la tasa de interés real internacional, vista como la tasa de interés que hay en otros países del mundo, ¿ok? Entonces, en una economía abierta, el tipo de interés real es igual al tipo de interés de los mercados internacionales. Es decir, este modelo sencillo lo que nos dice es que si hay libre movilidad de capitales o perfecta movilidad de capitales en el mundo, va a ocurrir un proceso de arbitraje que al final va a llevar a que la tasa de interés nacional sea igual que la tasa de interés internacional. Si la tasa de interés nacional es distinta a la tasa de interés internacional, pues obviamente eso lo que nos va a llevar es que haya o un aumento o que haya un saldo de las exportaciones netas positivas o haya un saldo de las exportaciones netas negativas. Bien, justo lo que hemos visto aquí. Cuando nosotros tenemos nuestra gráfica del ahorro y de la inversión, lo que va a ocurrir en el punto de equilibrio es que la tasa de interés nacional tiene que ser igual a la tasa de interés internacional. ¿Qué puede ocurrir si este equilibrio no se da? Bueno, puede ocurrir que la tasa de interés internacional sea mayor que la tasa de interés nacional. Cuando esto es así, el ahorro es mayor que la inversión porque hay parte de las familias que están ahorrando y están canalizando sus recursos al resto del mundo y eso lo vemos con un saldo de las exportaciones netas positivas. ¿Ok? Al contrario, si la tasa de interés internacional es menor que nuestra tasa de interés, pues entonces vamos a tener que el ahorro aquí ahora es, ¿cómo se llama? Perdón, bueno, sí, como lo canalicé era. O sea, fíjense, aquí tenemos la inversión y tenemos el ahorro. El ahorro no fue,
Son los mismos. La inversión es mayor que el ahorro, necesitamos fondos del resto del mundo, ¿cierto? Sí, al hacer el ahorro mayor que la inversión, necesitamos los fondos del resto del mundo. Aquí lo teníamos. Si el ahorro es, menor que la inversión, necesitamos recursos del resto del mundo y, que lo veo mejor aquí, si el ahorro es menor que la inversión, las exportaciones son positivas, y si el ahorro es mayor, que la inversión, tenemos que esto es positivo, y si el ahorro es menor que la inversión, tenemos que es negativo. Sí, está en la misma dirección. Por un momento pensé que me había equivocado, pero no, sí está bien, ¿sí? Entonces, bueno, lo que ocurre en un modelo de economía abierta es que la balanza comercial viene determinada por la diferencia entre el ahorro y la inversión y por la tasa de interés internacional. Entonces, repito, como ven, la tasa de interés es el precio que equilibra el mercado y es el precio que garantiza que el ahorro sea igual que la inversión. La economía, entonces, va a estar en equilibrio cuando el ingreso sea igual que la absorción o cuando el ahorro sea igual que la inversión. Si hay desequilibrios, pues esos desequilibrios, la variable que compensa esos desequilibrios son las exportaciones netas, entendido como ese saldo que tenemos acreedor o deudor con el resto del mundo. ¿Me expliqué? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿A jóvenes? No, profe, sin preguntas hasta ahora. Recuérdense que yo sé que es información nueva, que al final vamos a tener que masticar esto y bueno, eso es lo que nos toca. Fíjense, pareciera que Zoom nos dejó tranquilos, que vamos a poder seguir dando nuestra clase. Entonces, nada, me avisan cuando nos toque ¿cómo se llama? Lo lógico es que demos entonces nuestra clase, nuestras 2 horas y media, ¿sí? Permítanme cuadrar un poquito eso. Quiere decir que nuestra clase es hasta las 11:50. ¿Estamos bien? ¿Mm? ¿Estamos bien? Sí, profe. 10:50, 11, como hasta las 11:50, exacto. Bueno, entonces sigamos, jóvenes. Ahora vamos a ver si yo tenía abierta, no. Déjenme abrir la otra presentación del modelo ISL. Ya, déjenme Déjenme cerrar aquí un momento. No se puede minimizar durante la grabación. Ok. Déjenme parar un momentico la grabación, ¿sí, jóvenes?